Buenos días, chicos. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 4 y lo que tiene que ver con los conceptos básicos de genética. Tengo que recalcar el término básico de genética porque, como habíamos hablado unos momentos antes, la genética en sí es una disciplina, es una especialidad, es todo una materia, si cabe el término, que es muy actual porque a partir de la genética y del estudio de esto como disciplina, como especialidad, como una ingeniería incluso, puede el mundo tener avances en cuanto a la mejora de ciertas razas, ciertas especies, también en cuanto a la búsqueda y a encontrar ciertos medicamentos para curar o para tratar procesos que tienen que ver con el genoma. Entonces, vamos ahora en este momento a compartir una serie de información que tiene que ver con la genética y sus conceptos básicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen donde vemos el genoma humano con una serie de elementos que son conocidos por ustedes, aunque siempre hay que aprender, siempre hay que volver a insistir en lo básico de la información, ¿no? Entonces, revisamos aquí y vemos que el genoma es todo el material genético, es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida a la siguiente generación, con toda la información que pueda llevar esta, ¿no? Esto lo agrego yo. El genoma viene del griego geo, que implica genera, y ma, que indica acción, ¿no? Esto es inherente al Homo sapiens. El Homo sapiens es el hombre que piensa. Está compuesto por 24 secuencias, es decir, que va seguida, ¿no? Cromosómicas distintas, 22 autosomas más 2 cromosomas sexuales, el X y Y que determina el género, ¿no? Aquí vemos lo clásico de la presentación de un genoma con sus hebras de ADN y los enlaces. Aproximadamente 3.200 millones de pares de bases de ADN, es decir, 3.200 MB, que contiene unos 20.000 a 25.000 genes. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. Entonces, es importante que ustedes vayan revisando estos términos que están en rojo porque es un lenguaje básico en lo que tiene que ver con la genética, ¿no? Aquí vemos unas imágenes donde están con colores como se representa el genoma humano. Y fue Watson y Crick en 1953 que descubrieron o estudiaron el genoma humano. Y vemos que tiene un doble hélice, es decir, esta estructura que es como un hélice, que es como una serpenteada, está en el número de 2, ¿no? Tiene un núcleo, tiene mitocondrias, tiene cadenas antiparalelas, tiene uniones por puentes de hidrógeno, aquí ustedes lo están viendo, y cadenas complementarias que se denominan con letras del alfabeto como A, T, G y C. Es importante que recuerden esto porque de paso les digo que hay una pregunta que les voy a hacer y que siempre la he hecho cuando me ha tocado estos temas, que es cómo se conforman y cuáles serían las cadenas que tiene el ADN, ¿no? Entonces, porque estos son información básica. Entonces aquí tenemos que la estructura del ADN está formada por las moléculas de ADN que son doble cadena de DNA y se forma por la unión de nucleótidos. Aquí vemos que está formada por elementos como azúcar y una base nitrogenada. Aquí tenemos, miren, el grupo fosfato, básicamente por el carbono e hidrógeno, ¿sí? Aquí miren ustedes, estos son, les permiten unirse, ¿sí? Este es un grupo fosfato. Aquí está el fósforo y aquí está el carbono y el hidrógeno, el famoso grupo CHO. Aquí vemos, miren ustedes, la base y los elementos de la química que lo conforman. Recuerden que cuando iniciamos esta materia,
o esta disciplina, si cabe el término, nosotros comentamos del origen del universo y de la Tierra. Y vimos nuevamente al inicio, y estamos viendo al fin, digo al fin de la materia, no al fin de la vida ni nada, estos elementos nuevamente siendo parte de la vida ya. Inicialmente eran parte de algo que, una masa, algo que no tenía ni forma, ni entendíamos cómo así vino a formar estructuras tan grandes como las que están en el universo. Pero sin embargo, todo lo pudimos englobar en una palabra o en un término que es energía, ¿no? Entonces aquí vemos que el ADN, yo resumo, con todos estos elementos, es básicamente energía, energía para la vida, energía para replicar, energía para tener secuencia, energía para codificar, para transcribir, para llevar un mensaje del código genético. Entonces miren ustedes, aquí están los enlaces de hidrógeno con los otros grupos, en un lado y en otro lado de la hebra del ADN. Aquí vemos los ácidos nucleicos que están formados por nucleótidos, otra vez con grupo fosfato, pentosa y una base nitrogenada. Miren, el gráfico es muy sugestivo y muy fácil de, creo yo, de memorizar si se observa con detenimiento para ver las bases que conforman un ácido nucleico, ¿no? Que son las bases de la vida. Ahora, ¿cómo se hace esa replicación del ADN? La replicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. De una molécula única se obtienen 2 o más clones. Cuando hablamos de clon, hablamos de exactamente iguales, ¿no? Este proceso puede dividirse en 3 fases. Es decir, que el proceso para la replicación del ADN tiene 3 fases. La fase de iniciación, que está dada por la toxiisomerasa, que desenreda el ADN, aquí ustedes lo están viendo, y la helicasa, miren ustedes, que rompe los puentes de hidrógeno, va siendo como una tijera. La helicasa es como una tijera, va cortando y va cortando este puente que mantiene unido a la doble hélice, ¿no? Va cortando. Las proteínas SSB estabilizan al ADN, impidiendo así que se forme de nuevo la doble hélice. Entonces, estas proteínas mantienen un poco, vamos a decir en términos comunes, alejadas las hélices para que estas cadenas no se vuelvan a unir, ¿no? Y la helicasa va partiendo estas dobles hélices, ¿no? Que están unidas por los enlaces de hidrógeno. No se olviden de esto porque es una imagen muy básica de cómo se replica el ADN. Ahora viene parte del otro proceso, porque son 3, no se olviden, la elongación. Una polimerasa sintetiza la nueva cadena de ADN, es decir, esto de aquí ya está separada y esta la sintetiza emparejando los nucleótidos correspondientes del ADN molde. Es decir, que va uniendo los que son iguales y los que tienen que compartir el material genético, ¿no? En cada horquilla de replicación se van formando 2 copias nuevas a partir del cebador sintetizado, es decir, 2 hebras de ADN. O sea, esas 2 hebras dan origen a una y una, pero cada una puede volver a replicarse para hacer otras 2 hebras de ADN, ¿no? Esta información también es extremadamente importante en lo que se refiere a la elongación, que es debido a la unidireccionalidad de la polimerasa. La replicación es continua en la hebra adelantada. Siempre hay una hebra que va un poco más, pero sin embargo es extremadamente continua. Esta es la hebra conductora y la discontinua es la hebra rezagada. O sea que en la elongación una va adelantada como señalando un camino para continuar con la replicación y la otra es la discontinua que se va quedando un poco atrás a partir del proceso de la elongación, que es el segundo proceso que se realiza para la división del ADN, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí estamos viendo, ¿sí? Esta es la hebra plantilla, miren que ustedes va más adelantada en lo que hace y la hebra atrasada. Estas imágenes son muy, muy interesantes y si uno se pone a observar detenidamente, va a poder entender el proceso que se está dando, ¿no? Ahora, parte del proceso también es la terminación, que al final de la replicación se produce cuando la polimerasa
se encuentra en una secuencia de terminación. O sea, ya esta polimerasa ya está terminando este proceso y por lo tanto se cumple la otra fase, que es la terminación. Entonces aquí vemos, y les pido por favor que cuando ustedes tengan tiempo revisen nuevamente estas imágenes que hablan muy claramente y explican claramente el proceso, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado anteriormente y cómo intervienen las proteínas en la replicación del ADN, porque todos estos elementos como la helicasa, la girasa, la polimerasa, la primasa y la ligasa son proteínas que intervienen en la replicación del ADN. Entonces las helicasas se unen a la cadena y provocan la separación de las dos hebras de ADN. La helicasa es la tijera que va cortando, ¿no?, las dos hebras. Las proteínas SSB, que significa Single Stranded Binding, se unen como un tetrámero a la estructura generada por las helicasas para estabilizar el ADN. La replicación es 100 veces más rápida cuando estas proteínas se unen a las cadenas simples de ADN. Entonces, no se olviden en qué proceso intervienen estas proteínas. Unas las parten y las otras van estabilizando. No se pueden quedar en el aire, sino que van haciendo un proceso para adelantar y atrasar esta conformación de una nueva hebra. Las girasas catalizan. Todos los procesos catalíticos, no se olviden, aceleran, ¿no? Es un aceleramiento. Cataliza la formación de superenrollamientos negativos para ayudar al desenrollamiento de la cadena. Como ustedes han visto esos espirales que se ponen en los cuadernos. Entonces, las girasas aceleran este proceso desarrollando, evitando que se quede trabado para que toda la cadena se elongue, ¿no? Se haga larga. No se olviden de eso. Entonces ya no es enrollado, ya no es en espiral, sino que es elongado, larga. Esto hacen las girasas. Y las ADN polimerasas son 3 tipos con las funciones vistas anteriormente que sintetizan la nueva cadena del ADN. La primasa sintetiza cortos fragmentos de ARN denominados cebadores, que es el que incita, es el que inicia, son enzimas, son proteínas que ayudan a iniciar o a mantener estos procesos, ¿no? Porque si no hay el cebador, es como que no hay quien incite, que no hay quien inicie este proceso. Que son utilizados, aquí vuelve a repetir, como inicio para la síntesis del ADN. Requiere un extremo de 3-OH libre. Las ADN ligasa forman enlaces fosfodiéster entre grupos 3-OH y fosfato para unir fragmentos de ADN que se van sintetizando a modo discontinuo. La ligasa, como el nombre mismo lo dice, como que trata de pegar, con estos enlaces fosfodiéster trata de pegar los fragmentos que se van quedando de esta separación rápida o de todo lo que implica en sí el proceso. Se pueden quedar ciertos fragmentos y entonces la ligasa se encarga de pegarla, de juntarla. Yo digo el término pegar, ¿no? Pero va tratando de unirlas y de que no se queden rezagadas, ¿no? Ahora vemos la replicación semiconservativa, que implica que se origina con 2 moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta de una hebra de ADN original y de una hebra complementaria nueva. Es decir, el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva. Las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. Es decir, que la vieja le da, y como es idéntica, pues lleva toda la información que necesita para armar una nueva, pero con el traducido toda la información genética para que esa nueva contenga y tenga esa información que es necesaria para formar el nuevo producto, el nuevo ser, la nueva órgano, ¿no? Entonces aquí vemos, miren ustedes cómo se hace, ¿sí? Las hélices de ADN luego de un ciclo de replicación. Miren, tiene aquí parte de lo celeste y de lo azul, pero ya tiene también lo complementario, ¿no? Aquí vemos que la expresión de la información genética está dada por el ADN, el ARN y la proteína. El ADN y el ARN
hacen la transcripción y el ARN y la proteína pueden, el ARN mensajero, esta M implica mensajero, lleva el mensaje. Esto traduciéndolo a la vida diaria, a lo cotidiano, es como lo que usan los militares para que no le puedan saber qué es lo que van a hacer, y son códigos, ¿no? Son códigos que llevan información, que traducen información de un idioma a otro, que transcriben, es decir, que lo pasan de un lado a otro, no solo que lo pasan de un idioma a otro, de un lenguaje a otro, sino que también lo llevan de un espacio a otro. Y el mensajero, al hacer la traducción, lo que dice, este es el mensaje, tradúzcalo. O sea, del idioma inglés, póngalo al español para que pueda ser entendido en lo que le corresponde hacer, ¿no? Y la transcripción es mandar ese mensaje en un lenguaje adecuado para que pueda ser traducido adecuadamente también, ¿no? Entonces, ustedes aquí ven, miren cómo se hace la transcripción y cómo se hace el procesamiento del ARN. Aquí le manda a decir qué es lo que necesita, en cuanto a genes. Es decir, voy a hablarles en términos muy comunes para ver si nos ubicamos en esto tan complejo. Yo creo que ustedes incluso tienen un concepto clarísimo, porque la mayoría ya han tenido alguna que otra información respecto a esto, ¿no? Entonces, es cuando yo digo cuáles son mis necesidades, mando un mensaje, ese mensaje está en inglés, pero yo tengo que encargarme de que sea traducido al español, pero que sea exacto lo que yo estoy solicitando, ¿no? Para poder tener aquí, miren ustedes, enviar todo esto al ribosoma para sacar la proteína necesaria. Aquí vemos que la transcripción se hace a partir del gen, que es una unidad de DNA que contiene información para especificar la síntesis de una única cadena polipeptídica o un RNA funcional. La síntesis del RNA se hace en el lenguaje del DNA. Ojo, vuelvo a insistir en estas letras que aparte de que son importantes conocer, ¿sí? Porque es básico, siempre hago una pregunta respecto a esto, ¿no? El lenguaje de DNA está dado en ciertas letras como son A, T, G y C, y es transcrito a RNA con las letras A, U, G y C. Estos códigos se utilizan, vuelvo a insistir, como los militares, para tener una certeza de que en el camino no se altere esta información. Entonces se transcribe para traducir, ¿sí?, en un código que pueda ser exactamente, que pueda llevar la información exacta y de lo que se necesita, ¿no? Que no pueda ser alterado. Entonces aquí estamos viendo una imagen en donde cómo se hace, cómo se inicia este proceso de transcripción, ¿no? La hebra de DNA sirve de molde o patrón y determina el orden de los RNTP, que es ribonucleótido trisfosfato, en el RNA. El RNA se sintetiza en dirección 5 hacia la 3 y las bases, esto es en minutos, ¿no? Pero en minutos en relación al reloj. Las bases de DNA forman pares de bases con los RNTP que luego se polimerizan por RNA polimerasa, ¿no? Aquí hay un ataque neoclorofílico de O3 en la cadena creciente de RNA sobre el fosfato y alfa, y hay un enlace fosfodiéster y libera un pirofosfato. Esta es la bioquímica en sí de este proceso de transcripción, ¿no? Aquí vemos las etapas de la transcripción. Aquí vemos las bases bioquímicas y cuáles elementos y cómo se hace este proceso. Ahora vamos a ver las etapas de la transcripción que están iniciándose con si cabe la redundancia, con la iniciación, que a partir del momento 1 la polimerasa se une a la secuencia promotora en el dúplex de DNA complejo cerrado. Miren aquí cómo está. A mí me gustan mucho estos gráficos porque son muy explicativos por sí solos, ¿no?
Y si ustedes lo observan detenidamente y con mucho más tiempo, se pueden dar cuenta de cómo inicia aquí a partir del promotor, la RNA polimerasa. Aquí hay el inicio sobre la hebra molde. Mire, comienza a ver aquí ya la transcripción, es decir, a cambiar este código, el código genético, para poder enviar la información y que sea transcrita y después traducida por el ARN mensajero, ¿no? Aquí hay el sitio de detección sobre la hebra molde, ¿sí? Aquí ya dice, bueno, necesito esto y necesito lo otro, y a partir de esto voy a elaborar una serie de proteínas que necesito para formar ácidos nucleicos y que esto contenga la información para que sea entregada hacia la hebra de ARN que yo voy a convertirla en un nuevo ADN. La polimerasa separa el dúplex de DNA cerca del sitio de inicio de la transcripción. Mira, aquí la está separando, formando una burbuja de transcripción como denominada un complejo abierto. Miren, aquí hay una burbuja de transcripción. Y aquí la polimerasa cataliza el enlace fosfodiéster en dos RNTP iniciales. Miren aquí, ya está separándolo en dos, ¿ven? No se olviden que este proceso de catalización es aceleración para hacer la hebra elongada, ¿no? Es decir, alargada, que ya no sea espiral. Aquí vemos la elongación, que la polimerasa avanza sobre la hebra molde, separando el DNA bicatenario y adicionando RNTP al RNA creciente. Miren aquí, como ya hace, esto estaba enrollado en forma de espiral, ahora es como una cinta, ¿no? Como una cinta elongada. Aquí observamos dentro del proceso de la transcripción la terminación, que en el sitio de terminación de la transcripción la polimerasa libera el RNA completo y se disocia del ADN. Es decir, aquí ya se separa un poco, ¿no? Miren, y tenemos la hebra completa. Estas etapas de la transcripción se hace con la iniciación, que es el RNA polimerasa, que reconoce y se une al promotor. Hay los factores de transcripción, son los factores proteicos. Hay una disociación de las hebras de DNA, así las bases están disponibles para el apareamiento. La elongación, esto es un resumen del proceso que hemos visto antes, ¿no? La elongación tiene 4 momentos del proceso, y que son que la RNA polimerasa se mueve a lo largo del DNA molde, la RNA polimerasa añade RNTP por el extremo 3 y la RNA se sintetiza en dirección 5 a la 3. Los 14 pares de bases están insertos en la burbuja de transcripción, y la velocidad de síntesis del RNA se da a 1000 nucleótidos por minuto, a 37 grados centígrados. Miren ustedes el tiempo y la temperatura importante para que estos procesos se den. 37 grados centígrados es la temperatura ideal que se mantiene que se debe mantener para ciertos procesos, ¿no? La terminación es cuando se ha transcrito, cuando hay una transcripción primaria, se libera el RNA polimerasa, la RNA polimerasa se libera del DNA molde. Aquí está en síntesis en las etapas de la transcripción, que lo hemos visto en imágenes acá, ¿no? Está todo muy concreto, muy resumido y muy específico. Ahora vamos a ver la traducción. ¿Qué es la traducción dentro del proceso genético, ¿no? La traducción es un proceso en que se usa la secuencia de nucleótidos de un RNA mensajero para ordenar y unir a los aminoácidos en una cadena polipeptídica. Miren ustedes aquí, estamos uniendo, ¿sí? En las eucariotas, el RNA mensajero transporta la información génica a partir de los codones por el RNA transcriptor, que es la clave para descifrar los codones y los anticodones. El RNA mensajero hace una unión con proteínas y forma los ribosomas. Los ribosomas, que es prácticamente el que se va a encargar de entregar las proteínas necesarias en base a la petición, si hablamos en términos coloquiales, que se haya hecho de necesidad de formar ciertos tipos de células o cierto material genético o cierta información para ser entregada
en ciertos lugares, en ciertos momentos, para recuperar, para restaurar o para dividir, para aumentar el número de células necesarias para ciertos procesos, ¿no? Entonces, este es como una gran fábrica en donde se hace un pedido y ese pedido tiene todo lo que implica un proceso de decir exactamente lo que se quiere, hacerlo como se quiere y entregarlo a quien lo ha requerido, ¿no? Entonces, aquí vemos este proceso en las eucariotas se da de esta manera, ¿no? Miren ustedes, aquí estamos viendo un ribosoma con una cadena polipeptídica creciente. Aquí hay aminoácidos que después son las proteínas en sí, con todos los procesos de estos codones que implican la determinación genética de lo que se necesita. Hay codones y los anticodones que se encargan de compartir, de señalar, de tratar de apartar todos los elementos necesarios de la información genética que estamos teniendo que llevar con el ARN mensajero, ¿no? Aquí vemos que el código genético está formado por tripletes de codones. Aquí vemos, miren, 3 codones, el C, el A y el C, 61 aminoácidos específicos y 3 codones de terminación. Miren ustedes, aquí tenemos. El código degenerado tiene más de un codón o un mismo aminoácido. La síntesis inicia a partir de la metionina con el código AUG, GUG que para las bacterias y CUG para las eucariontes. Esto es importante conocer porque a partir de esto hay medicamentos o hay tratamientos que tratan de inhibir todo esto para que no se inicie esta síntesis de este código genético y por lo tanto inhibir el crecimiento o el desarrollo de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos, ¿no? Aquí tenemos el código que determina los codones de terminación, cuando se ha terminado de elaborar o de hacer el proceso de transcripción, ¿no? Aquí vemos el código genético, ¿sí? Que está determinado por el ARN, que es donde tiene los codones, que son cada uno de estos segmentos, y el ARN transcriptor, que tiene los anticodones, que va haciendo la ubicación de cada uno de estos espacios de replicación de el código genético, ¿no? Aquí tenemos las proteínas, miren ustedes, las proteínas que están ubicándose en cada uno de estos códigos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace en sí el empaquetamiento de los cromosomas? La ADN eucariota se presenta de 2 formas. La cromatina, que es la forma no empaquetada, unicoloidal, y tiene el 50% de proteínas. Miren ustedes aquí. Aquí explicamos un poco gráficamente cómo se conforman los cromosomas y en dónde se ubica el ADN y las proteínas en sí, ¿no? Miren ustedes, aquí tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y aquí estamos viendo en el ADN, ¿no? Y aquí está un cromosoma. Si volvemos así, miren ustedes, ¿no? Los cromosomas, que son ADN y proteínas empaquetados, están formados durante los primeros estadios de la división celular. Las proteínas asociadas al ADN se conocen como histonas. Las histonas son las que se sintetizadas en cantidad durante la fase del ciclo celular. Una de las funciones de estas proteínas se relaciona con el empaquetamiento del ADN en la forma del cromosoma. Tiene 2 metros de ADN de célula humana empaquetados en 46 cromosomas. El nucleosoma es la unidad fundamental de empaquetamiento del ADN eucariótico. Aquí vemos la replicación del cromosoma de los eucariotas, que el ADN de estas eucariotas tiene muchas horquillas de replicación y también una síntesis bidireccional, o sea, tiene 2 direcciones. El ADN eucariota se sintetiza mucho más lentamente que el procariota en humanos, a unos 50 nucleótidos por segundo y por horquilla de replicación. Miren ustedes
capacidad que tiene, por lo tanto, el RNA mensajero también de llevar la información genética y enseguida comenzar a replicarse a partir de las células que se necesitan, ¿no? Por eso es que también las células anormales, cuando se replican a una velocidad impresionante, ¿no? Luego de la replicación, el nuevo ADN se asocia inmediatamente con histonas. Aquí vemos en sí cómo está conformado la constitución del genoma humano. El término genoma se usa para referirse a todos los alelos que posee un organismo. En el Homo sapiens tiene de 3.5 por 109 pares de bases. Mucho del ADN de cada célula no tienen una función o no es conocida. Solo el 10% del ADN eucariota codifica para proteínas, para formar proteínas. 50% del ADN eucariota corresponde a una secuencia nucleotídicas repetidas. Las secuencias que codifican proteínas se denominan exones, están interrumpidas por regiones que no codifican, denominadas intrones. Miren ustedes otro dato importante en cuanto al genoma humano, que la mayoría del ADN no tienen una función determinada. La mayor parte de genes estructurales de eucariotas contienen intrones. Si bien se transcriben, estos son cortados antes de la síntesis proteica. Aunque se envíen, pues ellos son prácticamente eliminados o son separados y no intervienen en el proceso genético, ¿no? El ARN sufre un proceso de edición en el caso de un ARN mensajero. No se olviden que para que todo esté bien, como cuando uno hace un trabajo académico, hace un ensayo o hace un informe, pues usted inicialmente tiene un borrador y lo tiene lleno de correcciones, tiene señalamientos con rojo, con amarillo, o tienen los espacios no están adecuados. Entonces, se edita, es decir, que este mensaje que está inserto en esta plantilla, digamos, genómica, pues se limpia, se edita para que salga lo mejor posible. El número de intrones varía para cada gen. Cuanto más complejo y reciente es la evolución del organismo, más numerosos y grandes son los intrones. Los exones codifican diferentes regiones funcionales de proteínas. Miren ustedes aquí, esto es... viendo los gráficos, creo que se puede entender mucho más, de manera mucho más clara, estos procesos que son extremadamente complejos, ¿no? Y que determinan la vida, la calidad de vida, incluso el aspecto físico nuestro, ¿no? Y que un error, una falla, una replicación inadecuada puede dar origen a una serie de problemas en la salud o alteraciones también en los comportamientos, en las conductas, en ciertas incluso alteraciones físicas visibles, ¿no? Aquí vemos la organización, cómo se organiza el genoma humano en sí. Aquí vemos el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Aquí tenemos los genes y secuencias relacionados al ADN extragénico. Aquí vemos el ADN codificante, el ADN no codificante. Miren ustedes, solo el 10% es codificante, y el ADN no codificante que se separa en pseudogenes, fragmentos génicos e intrones, secuencias no traducidas. Esas se quedan pendientes porque no las necesitamos en sí. A partir de este ADN extragénico, también tenemos que el 60% son copias únicas o pocas copias, y el 40% son moderadamente repetitivos o muy repetitivos. Estas repeticiones son en tándem o agrupadas, o repeticiones intercaladas. Miren que este cuadro resume muy claramente todo lo que hemos explicado de manera muy teórica, ¿no? Aquí tenemos el genoma mitocondrial, que se transforma o se convierte en 2 genes para ARN y ribosomal, y 22 genes para ARN de transcripción y 13 genes para proteínas. Miren ustedes, porque ustedes saben que es necesario las mitocondrias para generar la energía que necesita todos los procesos metabólicos de la célula, ¿no?
Aquí vemos el genoma nuclear y mitocondrial, que es esta parte de aquí, ¿no? Este es el genoma nuclear y este es el genoma mitocondrial, y acá lo vamos a revisar de manera teórica. El genoma humano está constituido por un genoma nuclear más importante y otro genoma mitocondrial. El genoma nuclear, que está dispuesto en forma lineal como genoma humano, está constituido por más de 3.000 millones de pares de base o nucleótidos que están conteniendo aproximadamente unos 80.000 genes. El otro es el genoma mitocondrial, que está ubicado en la matriz mitocondrial. La organización de ambos genomas son radicalmente diferentes. Recuerden que hablábamos algo sobre la mitocondria, que fue uno de los principales elementos que fue encontrado y que se supone que a partir de eso es la vida, ¿no? Esas son teorías y tesis que están determinando o tratando de explicar el origen de la vida. Pero aquí vemos cómo la mitocondria tiene y contiene dentro de su matriz mitocondrial una serie de genes, ¿no? La organización de ambos genomas son radicalmente diferentes. El genoma mitocondrial está constituido por 16.600 pares de base, conteniendo 37 genes y con una disposición circular. Aquí vemos los tipos de ADN que se hacen de copia única, 75% del genoma. Tenemos genes de proteína, también tenemos el DNA repetitivo y tenemos aquí el disperso y repetitivo, tenemos el satélite. A partir del satélite tenemos alfa, ¿sí? Tenemos un mini satélite y tenemos un microsatélite, ¿no? En cambio, a partir del DNA repetitivo también tenemos el disperso repetitivo y tenemos aquí el INES, que tiene 7.000 KB. Aquí vemos que el ADN de copia única representa entre 50 y 70% del total de material genético. El DNA de copia única está compuesto en pequeñas partes por los genes o secuencias codificantes y una mayoría de DNA no codificante. Los genes están compuestos por exones e intrones, que es su zona estructural, y una región reguladora. El DNA no codificante incluye los intrones, los cuales son el DNA que entrecorta los fragmentos codificantes de los genes. Estos intrones no codifican las proteínas. Aquí vemos este cuadrito que ya antes lo habíamos revisado, ¿no? El DNA repetitivo, secuencias repetitivas, son secuencias de DNA que se repiten muchas veces a lo largo del genoma. Representa el 20 al 50% del total del material genético. El DNA repetitivo es DNA codificante y DNA no codificante. El DNA codificante puede estar agrupado en regiones concretas del DNA y codifican proteínas o RNA. Y también puede estar disperso. Es decir, que el DNA codificante tiene dos condiciones, agrupada o disperso, ¿no? Aquí ustedes están observando, miren ustedes, ¿sí? La regulación de la transcripción y la proteína determinada en secuencias, ¿no? Y aquí la terminación y la transcripción. El DNA no codificante también se puede presentar agrupado o disperso. El DNA repetitivo agrupado en tándem es una DNA que aparece desde varios miles de veces, incluso 2 a 5 millones de veces, y es el DNA altamente repetitivo, los que están agrupados en tándem. Aparecen regiones heterocromáticas, siempre en repeticiones, y es denominada DNA satélite. Es el cuadro que vimos arriba hace un rato aquí, ¿no? Que se está explicando acá. Entonces, acá tenemos, en cambio, los mini satélites que también están en el cuadro, en el cuadro que tenemos arriba, y estos mini satélites están compuestos por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos que se repiten en tándem, generando secuencias entre 100 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente unos 30.000 mini satélites, ¿no? Y aquí vemos los microsatélites, que están compuestos por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, cuya repetición en tándem origina secuencias de menos 150 nucleótidos. Ejemplos son dinucleótidos
y trinucleótidos. Pueden identificarse mediante PCR. El ADN repetitivo disperso son repeticiones dispersas por todo el DNA y son a partir del cimen, que son elementos nucleares interpuestos cortos, y limen, que son elementos nucleares interpuestos largos. Estos términos los habíamos revisado un poco antes. El cimen tiene de 100.000 a 500.000 ppb y son más conocidas cuando son secuencias ALU que tienen diana para ruptura con endonucleasa de restricción. El himen tiene varios miles de ppb, la característica es el INEN 1, cuya función es John vuelva a reinsertarse a la clase, porque sí estaba acá, pero no sé qué le pasaría. Como siempre les digo, es bastante como tedioso estar escuchando, aunque el tema sea extremadamente